otro testimonio de milagros atribuidos ya a la intersección de beato. Esto quiere decir que tener milagros después de haber sido ya beatificado, o sea, durante su época de beatificación. Otra. ¿Qué cualidades tuvo Martín para poder tener la santidad? Bueno, Martín tuvo muchísimas virtudes, pero en las cuales destacó en muchas, como en cuáles: humildad. Martín tuvo muchísimos votos de pobreza, castidad y obediencia. En una época muy difícil de la orden, Martín se ofreció para ser vendido como esclavo. Era parte de su cualidad y entrega hacia la orden. Es más, Martín siempre usó su mismo hábito, nunca renovó el hábito que normalmente los padres de la orden le pidieron. Él dijo en un momento: con este hábito me quedaré y con este hábito seré enterrado. En parte de su vida también destacó que era vegetariano y solo dormía 2 a 3 horas porque él se dedicaba mucho al trabajo del convento. Él tuvo la virtud también de la caridad. Él, en su nobleza, alimentaba a los pobres, curaba enfermos, también se preocupaba mucho por los animales, que él, en pleno camino hacia sus peregrinaciones, recolectaba y los curaba y le daba de alimentar. Él tuvo un don de ser ebolista. Quiero decir que él hizo un estudio sobre plantas medicinales con las cuales curaba a los enfermos. Él tuvo una vocación pastoral y misionera. Siempre llevó la doctrina cristiana a los negros, indígenas, gente ilustre, mediante protestas en calles, haciendas. Él visitaba mucho la orden, la propiedad que tenía la orden dominica en Limatambo, donde era un sitio donde se reclutaban esclavos para el trabajo en los campos. Y bueno, tuvo muchos testimonios de santidad, ¿no? O sea, a él en vida se le reconoció que hacía bilocación, visitaba lugares sin haber salido de Lima. Muchas personas comentaban que los habían visto en México, en África, en China. También tenía el don del control. Se decía que San Martín tenía muchísimos requerimientos en lo que eran plantas medicinales, las cuales él mismo sembraba, y antes que germinaban, antes de que se supone que tenía que hacer las cosechas, Martín adelantaba a los tiempos ese cultivo. Era algo que algunas personas no lo entendían. Y también tenía un don de obediencia hacia él con los animales, a tal punto que hizo comer a un gato, a un perro y a un ratón en un mismo plato. Tuvo el don de la sanación, curaba enfermos, desahuciados, y también tenía curaciones instantáneas, que muchas personas en la época se quedaban sorprendidos. Él siempre llevaba el lema: yo te curo y Dios te sana. Muchas personas de su congregación lo encontraban levitando. El levitar es nada menos que una concentración muy, pero muy fuerte al cerebro que hace que el cuerpo se eleve. Normalmente cuando Martín rezaba tenía tal grado de concentración que muchas personas lo veían que se suspendía en el aire. Y lo último que decía a muchas personas que era un vidente. Siempre cuando él iba a sus peregrinaciones o visitaba enfermos o pobres, se presentaba en los grupos de esclavos ya llevándole lo que necesitaban, sin que nadie le diga nada. Y en ellos siempre había un reconocimiento. Bueno, el inicio de la colonización comienza el 8 de noviembre de 1658. A los 18 años después de la muerte de San Martín de Porres, Fray Salvador de Torres, de la Orden de Predicadores, obtuvo el permiso de la Cancillería Diocesana para iniciar el proceso de canonización.
El 15 de julio de 1658 se realiza la primera reunión de dicha causa. En 1660, don Pedro Villagómez, arzobispo de Lima, inició el proceso de recolección y declaraciones referidas a virtudes y santidad de San Martín de Porres, la cual se llevó a cabo entre íntimos compañeros y amigos que aún vivían, los cuales le contaron experiencias personales del santo varón. El 17 de junio de 1660, el capitán Juan Figueroa, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y regidor perpetuo en este reino, también declaró: para el 9 de diciembre del mismo año ya habían sido oídos 30 testigos. En este punto los padres se dieron cuenta que habían dejado de observar algunas reglas dadas sobre la forma de llevar a cabo la investigación canónica, por lo que tuvieron que comenzar de nuevo. El padre Fray Antonio Estrada obtuvo los nuevos permisos y llevó el trabajo hasta el 13 de junio de 1661. Para este tiempo 65 testigos ya habían presentado las declaraciones. Como en el inicio le estábamos contando, Martín, en este proceso de la canonización recién iniciaba su proceso, o sea, estaba en la época, en el proceso de poder demostrar cómo él había hecho hechos para ser beatificado. Bueno, en esa época, en los 1600, en el Perú, existían muchos conflictos por los cuales habían rebeliones indígenas ante el virreinato. La más nombrada fue la rebelión de los hermanos Salcedo en Puno. Normalmente este tipo de rebeliones sucedían fuera de Lima. Y bueno, en esa época de los 1600 a los 1700, que estaban en pleno proceso de la canonización de San Martín de Porres, en el virreinato existía un gran desconocimiento de lo que eran formalismos de trabajo. Es así que Francisco de Toledo, uno de los virreyes, instaló la mita de forma de trabajo abusivo en minas, ¿no? Entonces, más o menos ustedes se dan cuenta que en esa época aún el virreinato no estaba totalmente organizado, recién estaban instalándose nuevas normas. Es por ello que las canonizaciones se demoraban muchísimo más. Pasamos al siguiente punto. El 2 de diciembre de 1664, el padre Lorenzo Muñoz pidió permiso para reaperturar el proceso de canonización, la cual se revisaron declaraciones de 11 testigos. El 5 de diciembre del mismo año, el proceso diocesano fue cerrado. El 26 de octubre, tras 14 años, el padre Francisco Arco pudo presentar un exciesmo al reverendo Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima. Bueno, en esa época había tantos conflictos que el arzobispo de Lima tuvo que tomar el liderato del virreinato. Por ello que de Liñán y Cisneros era arzobispo y a la vez virrey. Bueno, la carta oficial firmada en Roma el 19 de julio de 1670 ordena la reapertura apostólica de dichos documentos que fueron firmados por el Papa Clemente X y el Beato Inocencio XI. La recepción de esas cartas fueron motivo de días de regocijo en Lima. Se realizó una solemne misa cantada, reuniones y manifestaciones de fe en todo Lima. Comentaban que el Beato también hubo una procesión y fuegos artificiales. O sea, cuando llega la carta desde Roma ya pensaban que la beatificación de Martín estaba muy cercana, ¿no? Y los religiosos de la orden del clero secular y la gente de todas las razas aplaudían porque ya pensaban que Martín estaba muy cerca a la beatificación. El 18 de febrero de 1679, el proceso apostólico necesitaba unos documentos certificados por jueces apostólicos. El procurador general y notario público en esa fecha existían 6 grandes volúmenes que sumaban unos 8.000 páginas dedicadas al propio proceso. El 20 de noviembre de 1600
85 citan al último testigo. A la fecha existe aún pequeños volúmenes encuadernados de mal estado de conservación, los cuales contenían información de los testigos del proceso apostólico en relación al reconocimiento oficial de la tumba del Beato Martín. Aún el proceso seguía en pie, estaban recaudando la información para enviárselas a Roma sobre las virtudes milagrosas de Martín. Así que pasamos.